Más que un tesoro maldito. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. La siguiente historia que estoy por narrar ocurrió hace algunos años, y hasta el día de hoy la recuerdo como si hubiera sido ayer. Esto ocurrió cuando estaba trabajando en una obra como ingeniero civil. Dio la casualidad de que me contrataron para construir carreteras en el pueblo, donde nació y creció mi mamá. Era un lugar que se encontraba en Michoacán. Era un pueblo pequeño, pero con su atractivo, y sus calles guardaban muchas historias y leyendas revolucionarias. Mi madre nos contaba que su padre, es decir, mi abuelo, había peleado durante la Revolución Mexicana. Mi abuelo era un hombre aguerrido que peleó al lado del gran Emiliano Zapata. Mi abuelo luchó hasta el final. Él le contaba a mi madre que como buen revolucionario defendía los ideales de pelear por la justicia, la igualdad. Sentía rabia cuando veía que algunos de sus compañeros hacían lo que querían, que abusaban de la posición que tenían para hacerse de dinero, objetos de valor, y de las mujeres indefensas. Esto mi abuelo lo rechazaba, pero no podía hacer nada para evitarlo. Peleaba al lado de algunos salvajes para alcanzar la libertad de los campesinos, de los suyos. Mi abuelo vio cómo saqueaban las haciendas y se llevaban baúles repletos de dinero y joyas. El dinero muchas veces se repartía, pero en otras ocasiones, los líderes se hicieron de la vista gorda y se lo adueñaban arbitrariamente. En una ocasión, en una hacienda que estaba en Michoacán, de donde ellos eran originarios, encontraron algo de mucho valor, que solo algunos fueron quienes vieron qué era en realidad. Él ni siquiera pudo acercarse a contemplarlo, ni vio que contenía ese baúl, pero supuso que eran centenarios, joyas. Lo que le llamó la atención a mi abuelo es que la persona que se lo adueñó y llevó a enterrar le nombraban el General Negro. Este revolucionario partió hacia el monte con 2 de sus más fieles soldados. Llevaron picos, palas y costales. Después de varias horas, el General Negro regresó solo, y a sus 2 fieles soldados nunca más se les volvió a ver. ¿Quién sabe qué habrá sido de ellos? Lo más seguro es que les haya obligado a enterrar su tesoro, y después les quitó la vida. No iba a permitir que ellos después regresaran a sacar su botín de guerra. Por justicia divina o por lo que haya sido, pero ese dinero, o lo que haya sido, jamás lo disfrutó. Pues a ese General Negro lo emboscaron y le quitaron la vida a los pocos días. Con esto se truncaron sus planes de sacarlo una vez terminada la guerra, para asegurar su vejez. Cuando yo llegué a este lugar, el tesoro seguía enterrado en este cerro. Me hospedé en el único hotel del pueblo, el cual tenía más de 100 años de antigüedad. Tenía que dirigir la obra que sería financiada por el gobierno, y a mi cargo estarían al menos 30 hombres. Al día siguiente de estar ahí, recorrí todo el lugar. Lo conocía muy bien, porque en mi infancia lo visité en varias ocasiones. Todo empezó cuando estaba caminando en el cerro solo. Desde ahí se podía apreciar todo el pueblo. Ya casi oscurecía y estaba por regresar al hotel cuando escuché una voz fuerte que me dijo: «¡No te vayas!». Volteé y no vi a nadie. No había nadie a mi alrededor y tampoco se veía a nadie por ahí cerca. «Necesito que me ayudes», escuché de nuevo. «¿Quién anda ahí?», pregunté, pero no obtuve respuesta. Sentí algo de temor y comencé a descender el cerro, pero en ese momento observé algo que llamó mi atención. Era una piedra grande, de al menos unos 50 centímetros de alto. La piedra parecía una lápida, y a su alrededor había otras de menor tamaño. Esto me indicó que esa roca podría tener algo en especial, así que me acerqué y comencé a revisarla. Tenía unos arbustos secos que la cubrían, pero los hice a un lado y noté unos extraños dibujos en la piedra. Parecían unas cruces, pero se notaban que eran artificiales, que alguien las había grabado. En ese momento recordé la historia del tesoro perdido en el cerro. Pensar que había dado con el tesoro me resultaba fascinante. Dejé los arbustos como estaban y me retiré hacia el hotel. Estaba a una cuadra de llegar a este, y me acordé que muy cerca de ahí vivía un amigo de mi abuelo. Él podría darme más información del tesoro, porque seguramente él también conocía la historia. Tenía años que no estaba en este lugar,
y recordaba cómo llegar a su casa, construida de adobe y de tejas. Toqué en la puerta vieja de madera y me abrió un señor de unos 40 años de edad. «¿Qué se le ofrece?», me preguntó de mal humor. Tal vez lo había interrumpido en alguna tarea. «Disculpe la molestia», le dije. «Busco al señor Felipe». «¿Para qué lo quiere?», me preguntó. «Mi abuelo era su amigo», le respondí. Me observó bien, de pies a cabeza. Yo vestía diferente a los chicos del pueblo. Era evidente que yo no era de este lugar, así que tuve que presentarme. «He venido a trabajar a este pueblo. Soy ingeniero civil y seré el encargado de construir las carreteras». «Ah, muy bien, pues bienvenido». «¿Se encuentra el señor Felipe?». «Llegas tarde», me contestó. «Él falleció ya hace varios años». «Ah, lo lamento mucho», le dije. «En ese caso me retiro». «Pásale», me dijo él. «Podemos recordar algunas cosas de nuestros viejos». Acepté, e ingresé a esa casa que era pequeña, pero confortable. Me invitó a sentarme en un sillón y sacó de una vitrina una botella de licor. Empecé a beber con él y a platicar de los planes que había para este pueblo. Las carreteras que se iban a construir y en cuánto tiempo tendría que estar terminada la obra. Después platicamos de nuestros respectivos abuelos. Recordamos las aventuras que vivieron en la Revolución Mexicana. Había pasado una hora de charla y de beber como viejos amigos, cuando en realidad nuestros abuelos lo habían sido. Yo ni siquiera sabía su nombre. «Oye, ¿y qué sabes del tesoro que dicen que existe en este lugar?», le pregunté a quemarropa. Observé que esto tomó por sorpresa a mi improvisado anfitrión. «¿Tesoro, dices?». «Sí, mi abuelo me contaba que en este lugar había un tesoro enterrado». «Ok, a ti no te puedo engañar. Lo sé todo», me respondió, «e incluso sé en dónde está». Ahora el sorprendido fui yo con esta respuesta. «¿Sabes en dónde se encuentra el tesoro?», le pregunté. «Sí. Está en el cerro, y hay una piedra en forma de lápida que indica el lugar exacto». «¿Y si sabes en dónde está, por qué no has hecho nada por sacarlo?», le pregunté. «Porque es peligroso. No creo que sea una buena idea sacarlo». «¿Peligroso? Veo que no sabes nada de tesoros, ¿verdad? ¿Sabes que el tesoro tiene guardianes?». «¿Guardianes?». «Te diré todo lo que sé de tesoros», me dijo este hombre dándole un trago a su vaso de licor. «Todo tesoro tiene un guardián, o varios. El guardián, como su nombre lo dice, cuida del tesoro y correrá a todo aquel que quiera sacarlo. Si logras vencerlo, viene lo más difícil, que es ofrecer un alma por el tesoro que recibirás. Tendrás que sacrificar a alguien. Si estás dispuesto a hacer eso, entonces podrás ir por este tesoro. Y por último, no hay garantía que ese tesoro lo disfrutes mucho tiempo. Es un albur, ¿entiendes?». Lo escuché con atención, pero en el fondo creía que el tipo estaba mintiendo, o exagerando las supersticiones que se decían al respecto. Lo cierto es que yo no creía en fantasmas, y a pesar de la advertencia buscaría la forma de desenterrar ese tesoro. «Debo irme a descansar», le dije. «Ya es tarde y no quiero molestar más». «No es molestia, amigo. Puedes venir cuando quieras». Le di las gracias y me dirigí hacia la puerta, y justo cuando tomé la perilla él dijo: «Espero que no caigas en la tentación de sacar ese tesoro». No dije nada, solo reí como un niño que estaba pensando en hacer una travesura, y salí de este lugar. Llegué a la habitación de mi hotel y me acosté en la cama, pensando en si haría caso omiso a la advertencia de ir por el tesoro. ¿Qué podría pasar? Nada, tan solo hacerme millonario. Al día siguiente me desperté muy temprano y recibí a la gente que trabajaría en la obra. Ese día comencé a trabajar con ellos y me olvidé por completo del tesoro. Empezaron las mediciones y los primeros trazos. Esto nos llevó varios días. Para ese momento ya no pensaba en sacar ningún tesoro. Me había convencido que todo eran cuentos y que esa piedra con esos extraños signos habían sido tallados por algún bromista, o bien por alguien que había intentado despistar el verdadero paradero del tesoro. Se me hacía difícil creer que una persona que sabía en dónde estaba un tesoro no hiciera nada por sacarlo. Los días pasaron y comenzamos a escarbar la tierra, preparándola para echar el asfalto. Todo iba perfectamente, pero se atravesaron las lluvias que se adelantaron sorpresivamente. No podíamos trabajar con esos aguaceros, así que paramos unos días. Por las tardes aprovechaba para salir a caminar, cuando la lluvia cesaba. Subí nuevamente al cerro para echar un vistazo y ver qué tanto nos faltaba de la obra,
y estando arriba, escuché de nuevo esa voz. Amigo, ayúdame. ¿Quién anda ahí?, pregunté, pero no vi a nadie. Sin embargo, la voz continuó. Te doy permiso de sacar mi tesoro. Necesito que lo saques. Cuando escuché esto, por poco me desmayó. ¿Por qué necesitas que lo saque? ¿Tú qué ganas? Liberarme. ¿Liberarte?, pregunté, pero ya no hubo contestación. Recordé las pláticas que tenía con mi abuelo. Él me decía que cuando el difunto te quiere dar el tesoro, no te pide nada a cambio, así que debes de aceptarlo. No la pensé más y regresé al pueblo. Fui por la herramienta para escarbar y comencé a hacerlo con sigilo. No quería que nadie me viera. Empecé removiendo las piedras. La que más me costó trabajo fue la piedra grande que parecía una lápida. Después a remover la tierra con el pico y la pala. No escarbé mucho. A pocos metros de profundidad estaba un baúl, que al encontrarlo, sentí una gran emoción. Lo saqué, y debajo de este vi un costal. Quizá ahí se encontraban algunos huesos humanos, pero eso no me interesaba. Cuando logré desenterrarlo, me sorprendí al ver que era un cofre pequeño. No medía más de 50 centímetros. Me puse un pañuelo en la boca y lo abrí. Pensé que encontraría centenarios, monedas de oro, joyas, pero me sentí decepcionado cuando vi que en su interior solo había una calavera hecha de cristal. ¿Qué? ¿Solo está esto? ¿Una calavera de cristal? La saqué y la miré fijamente. Después cambió mi punto de vista. Al tenerla entre mis manos supe lo afortunado que era. Sabía que estaba ante un hallazgo increíble y que esto podría valer mucho dinero, pero que tendría que venderla en el mercado negro. ¿Pero cuánto podría valer? Era un cráneo de tamaño real, con la mandíbula articulada. Tomé la calavera y la guardé en la mochila que llevaba. Volví a enterrar el cofre y traté de colocar las piedras tal y como las había encontrado para no levantar sospechas en el pueblo. A nadie más le comenté lo que había hallado. Regresé al hotel empapado, pues había comenzado a llover de nuevo. En mi habitación del hotel miré el cráneo nuevamente. Estaba maravillado con la perfección que tenía. Seguramente se había elaborado en la época prehispánica y tendría miles de años de antigüedad. Tendría que valer mucho dinero, quizá millones de dólares. Guardé la calavera y me metí a bañar para dormirme. Me acosté en mi cama y me dormí profundamente. Después, a eso de las 3 de la madrugada, escuché unos gritos en la calle. Esos fueron los que me despertaron, y por más que quise asomarme por la ventana, no pude ver qué pasaba. Sentí un poco de temor y me volví a acostar. Al día siguiente me levanté con la noticia de que una persona del pueblo había fallecido de manera sobrenatural. Habían encontrado a una persona sin vida en la calle. Nadie sabía nada, nadie vio nada, solo apareció sin vida. Lo llevaron a enterrar al camposanto. Nunca imaginé que hubiera alguna relación entre el cráneo de cristal y esto. Lo cierto es que al día siguiente hubo otro deceso en el pueblo. 2 difuntos en 2 días. Y al tercer día se repitió la historia con las mismas características. Esto comenzó a inquietar a los trabajadores, que comenzaban a hablar de que alguien había soltado el mal en el pueblo. Una noche alguien tocó a mi habitación del hotel. Pensé que sería algún trabajador que me preguntaría algo, pero al abrir la puerta, observé que se trataba de la persona que me habló del tesoro de este pueblo. Se veía alterado, espantado, y lo invité a pasar. Adentro de mi habitación se sentó en una silla, y lo noté sumamente nervioso. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa?, le pregunté. ¿Verdad que sacaste el tesoro del cerro? No lo hice, le respondí. Sé que estás mintiendo. Sé que lo sacaste y que desataste el mal en este lugar. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Los decesos que se están dando en este lugar son a consecuencia de ese tesoro que desenterraste. No he desenterrado ningún tesoro, insistí tratando de despistarlo. Sé que lo sacaste y por el bien de todos, te pido que lo vuelvas a enterrar. De lo contrario, todos vamos a fallecer y tú sobre todo tendrás un deceso horrible. Esto fue lo último que me dijo y salió de mi habitación. Me quedé mudo, no podía articular palabra.
Comencé a hacer memoria, a reflexionar sobre esto y me di cuenta que efectivamente, que todo había iniciado a raíz de que había desenterrado ese cráneo. ¿Pero qué hice mal?, me preguntaba. No me pidió nada a cambio, no me pidió algún sacrificio, dijo que me lo daba a mí. Estuve pensándolo fríamente y decidí regresar la calavera en donde la había encontrado. Así que fui de vuelta al cerro a enterrarla de nuevo. Llevé el pico y la pala para enterrarla, pero ocurrió algo que me tomó por sorpresa. Por más que le daba de picazos a la tierra, ésta no cedía. Parecía que era de concreto. En ese momento escuché una risotada fuerte. ¡Tonto! Tú no puedes enterrar el tesoro. Tiene que hacerlo alguien más. Y después tendrás que quitarle la vida para enterrarlo ahí. Este tesoro debe tener un guardián. ¿Y de lo contrario?, pregunté alarmado. Nada. No pasará nada. Deja que me alimente de la gente de este lugar y tendrás tu recompensa. No lo haré. Entonces, fallecerás pronto. Sentí una gran rabia, mucho coraje por haberme sentido timado, burlado. Tenía que convertirme en un asesino o permitirle que esa cosa siguiera cobrando vidas. No me interesaba ninguna recompensa, sino que esto parara. Tampoco quería perder mi vida por mi avaricia, y entonces decidí destruir la calavera. La saqué de mi mochila, la coloqué sobre una piedra y tomé el pico con la convicción de hacerla pedazos. En ese momento volví a escuchar la voz que me advertía que no lo hiciera. ¡No! ¡Ni siquiera lo pienses! Sin embargo, lo hice. El cráneo era resistente, pero cada vez que la golpeaba con el pico, emitía gritos de dolor. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Hasta que logré hacerla añicos. Destruí el cráneo y los restos los enterré ahí mismo. Regresé al hotel sumamente nervioso, como si hubiera asesinado a alguien. Entré a mi habitación y me encerré a piedra y lodo, algo que ni siquiera hacía cuando llegué a este lugar. Lo cierto es que esa noche ya no hubo más decesos, y no escuché más esa horrible voz que me atormentaba. Terminamos la obra, hicimos las carreteras, y me marché de ahí para siempre. No quise regresar a la inauguración de la obra, y no he vuelto a pararme ahí, ni pienso hacerlo nunca.